Bueno, hoy vamos a hablar de ángulo de referencia, funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Veamos entonces el concepto de ángulo de referencia, que es un concepto muy importante para poder encontrar la función trigonométrica de cualquier ángulo. Dice, para todo ángulo φ en posición normal, el ángulo de referencia de φ, denotado φ sub r, es un ángulo positivo menor de 90 grados, formado por el lado final de φ y el eje X. Veamos entonces un primer ejemplo. Dice así, hallar el ángulo de referencia D. Entonces nos dan tres ángulos, φ igual 120 grados, φ igual 210 grados y φ igual 315 grados. Vámonos con el primero, φ igual 120 grados. Lo primero que tenemos que hacer es graficar el ángulo de 120 grados. Entonces hacemos una gráfica. Entonces dibujamos a 120 grados en posición normal. Bueno, acabamos de decir que el ángulo de referencia de este ángulo φ es un ángulo menor de 90 grados y positivo, formado por el eje X y por el lado final de ese ángulo. O sea que este ángulo que estoy marcando aquí es el ángulo de referencia. Entonces queda muy fácil sacar ese ángulo de referencia. Observe lo que yo estoy haciendo aquí punteado. Es un ángulo de 180 grados. Entonces, si ese ángulo que yo he colocado ahí con esa línea punteada de 180 grados, o sea, un ángulo llano, y como ya tenemos 120 grados, entonces obviamente φ sub r vale 60 grados. Entonces, miremos esta conclusión. Si el ángulo φ, o sea, el ángulo que nos dan, es del segundo cuadrante, entonces el ángulo de referencia es, entonces φ sub r va a ser igual a 180, usted le va a quitar el ángulo φ. O sea, 180 menos 120 grados, te da que ese ángulo de referencia va a ser igual a 60 grados. Entonces lo marcamos aquí. Entonces marcamos aquí que φ sub r va a ser igual a 60 grados. Bueno, entonces eso lo hacemos cuando el ángulo de referencia, cuando el ángulo φ que nos dan están en el segundo cuadrante. Vámonos con φ igual 210 grados. Observe que este ángulo es del tercer cuadrante. Entonces dibujamos el ángulo de 210 grados. Entonces, en este caso, el ángulo menor de 90 grados y positivo, que está entre el eje X y el lado final, es 30 grados. O sea, este ángulo que estoy señalando aquí es el que estamos hablando del ángulo de referencia φ sub r. Entonces, como lo hicimos ahorita, observe, este ángulo que voy a dibujar aquí con línea punteada, ese es un ángulo de 180 grados. Y obsérvese que φ vale 210 grados. En este caso, entonces, el ángulo de referencia vale 30 grados. ¿Y cómo lo hicimos? A 2φ, al ángulo que nos dieron φ, 210 grados, yo le resto 180 grados y entonces me da este ángulo que vale 30 grados. Conclusión.
Si el ángulo phi es del tercer cuadrante, entonces el ángulo de referencia es phi sub r es igual, de acuerdo al gráfico, para que me dé ese ángulo de referencia al ángulo phi, le voy a restar 180 grados. O sea, 210 grados menos 180 grados me da 30 grados. Quiere decir que el ángulo de referencia, en este caso, phi sub r, va a ser igual a 30 grados. Bueno, vámonos con phi igual 315 grados. Entonces, como siempre, graficamos ese ángulo de 315 grados. Recuerde que ese ángulo es positivo. Y un ángulo positivo siempre se dibuja en sentido contrario al sentido de giro de las manecillas del reloj. Entonces dibujamos el ángulo de 360 grados. Bueno, entonces acá decimos que este ángulo grande es el valor, ese va a ser phi. Entonces, en este caso, el ángulo menor de 90 grados que está formado entre el eje X y el lado final es justamente este. Este ángulo es el ángulo de referencia. Como ustedes pueden ver ahí, ese ángulo de referencia pues vale 45 grados. ¿Y cómo se hace se saca ese valor? Entonces mire lo que voy a hacer aquí. Voy a dibujar con línea punteada. Mire, ese es un ángulo de 360 grados, en una vuelta. Y tengo este angulito acá, esta pequeña abertura que se llama phi sub r. Entonces, para hallar el ángulo de referencia, basta simplemente encontrar lo que le hace falta a 315 para que sea igual a 360. Y ahí me da 45 grados. Por lo tanto, podemos decir aquí que phi sub r va a ser igual a 45 grados. Entonces nos dice, conclusión. Si el ángulo phi es del cuarto cuadrante, entonces el ángulo de referencia es, obsérvese que phi sub r va a ser igual a todo ese ángulo grande que es 360 grados y le restamos el ángulo phi, o sea, 315 grados y me da 45 grados. Bueno, entonces, esto no te lo puedes aprender de memoria, esto te lo vas a aprender pues, poniéndole sentido a esto. Entonces, mira, cuando el ángulo es del segundo cuadrante, entonces el ángulo de referencia es lo que le hace falta a 120 para que sea igual a 180. Si el ángulo de referencia es del tercer cuadrante, entonces el ángulo de referencia es lo que se pasa de 180. Y cuando el ángulo es del cuarto cuadrante, entonces el ángulo de referencia es lo que le falta a 315 para que sea igual a 360 grados. Recuerde, el ángulo de referencia es un ángulo menor de 90 grados, positivo, formado entre el eje X y el lado final de ese ángulo. Bueno, veamos el ejemplo 2. Dice, hallar sin emplear calculadora las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente de phi igual 225 grados. Bueno, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hallar es el ángulo de referencia. Bueno, entonces nos dan phi igual 225 grados. Entonces tenemos que analizar lo siguiente. Phi es del tercer cuadrante. Del tercer cuadrante. Bueno, pero sabemos que en el tercer cuadrante la Y es negativa.
y en el tercer cuadrante la x es negativa. Pero sabemos también, por lo que vimos en el video anterior, que la y es el seno y que la x es siempre el coseno. En este caso estamos hablando del ángulo phi, coseno de phi. Listo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Bueno, entonces vamos a graficar ese ángulo de 225 grados. Sabemos que es del tercer cuadrante, entonces grafiquémoslo. Entonces está aquí. Le trazamos el lado final. Entonces decimos que acá que phi va a ser igual a 225 grados. Bueno, vamos a dibujar el ángulo de referencia. Observen entonces que como este ángulo es del tercer cuadrante, entonces el ángulo de referencia es un ángulo menor de 90 grados formado entre el eje X y el lado final. Este es el ángulo de referencia, phi sub r. Y ahorita dijimos que este ángulo, lo que estoy haciendo acá con línea punteada, es un ángulo de 180 grados. Entonces podemos decir que phi sub r en este caso es 45 grados. Phi sub r es igual a 45 grados. Listo. Ahora sí, hallemos entonces las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Entonces decimos que seno de phi, no, en este caso 225 grados. Seno de 225 grados va a ser igual. Pero como este es un ángulo del tercer cuadrante, ya dijimos que el seno es la y la y es negativa en el tercer cuadrante, entonces menos. ¿Menos quién? Menos el seno del ángulo de referencia, que en este caso dijimos que son 45 grados. Nos dicen que sin emplear calculadora. Entonces, esto es igual. Entonces, basta simplemente mirar este triángulo para encontrar las funciones trigonométricas de ángulo notable, en este caso 45 grados. Digamos que este es el ángulo que vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, el seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que conservamos este signo menos. Y aquí decimos cateto opuesto es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Pero no podemos dejar radical en el denominador. Entonces decimos menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por este radical. Siempre cogemos el radical, raíz cuadrada de 2, y aquí raíz cuadrada de 2. O sea que esto me da menos raíz cuadrada de 2, y usted ya sabe que raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 te da 2. ¿Listo? Ya tenemos la primera función trigonométrica. Vámonos con el coseno. Entonces, coseno de 225 grados va a ser igual. Dijimos que el coseno de este ángulo, como es del tercer cuadrante, y sabiendo que la x es el coseno y que el coseno es negativo, entonces colocamos aquí el signo menos. Menos coseno del ángulo de 45 grados. Entonces tomamos aquí el ángulo de referencia. Entonces colocamos menos y volvemos nuevamente a este triángulo. El coseno ya sabemos que es cateto adyacente, que en este caso es 1 sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. Entonces me queda menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y esto va a ser igual. Como tiene radical en el denominador, entonces vamos a racionalizar. Ya sabe que se multiplica por
el mismo radical, que en este caso es raíz cuadrada de 2, y arriba también por raíz cuadrada de 2. ¿Qué significa racionalizar? Quitar radicales del denominador. Entonces aquí me da menos raíz cuadrada de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Ahí tenemos el coseno de ese ángulo. Vámonos con la tangente. Tangente de 225 grados. Va a ser igual. Bueno, la tangente, ya sabemos que la tangente de un ángulo va a ser igual a y sobre x. La y es el seno y la x es el coseno. Ya lo habíamos dado en clase anterior, que entre otras cosas esta es una identidad trigonométrica. Entonces basta simplemente hacer la división. Menos dividido menos te da más. Entonces la tangente de 225 grados es positiva, entonces más tangente de 45 grados. Entonces esto da más. Y busquemos. En este gráfico la tangente de 45 es cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que es 1. Entonces esto es 1 sobre 1 y me da que esto es más 1. Ahí tenemos entonces las razones trigonométricas del ángulo φ igual 225 grados. Bueno, si usted coge una calculadora y busca la tangente de 225 grados, eso te va a dar más 1. Y si usted toma la tangente de 45 grados, también te va a dar más 1. O sea que 1 es igual a 1. Estamos en lo cierto. Decir ángulo tangente de 225 grados es lo mismo que la tangente de 45 grados. Decir seno de 225 grados es lo mismo que decir menos seno de 45 grados. Este método se emplea cuando no tenemos la forma de utilizar calculadora, sino que la hacemos entonces con los elementos que nos han enseñado hasta ese momento. Bueno, vámonos con el tercer ejemplo. Dice, hallar sin emplear calculadora las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente del ángulo φ igual a 300 grados. Bueno, entonces lo que primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar el ángulo de referencia. Entonces sabemos que en este caso φ es del cuarto cuadrante. Φ es del cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante encontramos que la y es negativa y que la x es positiva. Esto en el cuarto cuadrante. Ya sabemos que la y es el seno del ángulo en cuestión, seno de φ, y la x es el coseno del ángulo en cuestión, coseno de φ. Bueno, vamos a dibujar el ángulo de 300 grados. Es un ángulo del cuarto cuadrante. Entonces, hacemos esto. El lado final. Esto es φ igual a 300 grados. Listo. Ahora vamos a dibujar el ángulo de referencia. Entonces nos dice, el ángulo de referencia es un ángulo menor de 90 grados, positivo, que está formado por el eje X y el lado final. O sea, ese ángulo es justamente este. A esta abertura, que me cumple con esa condición, llamamos ángulo de referencia. Entonces se puede observar claramente que ese ángulo de referencia, φ sub r, va a ser igual a 60 grados. Cuando el ángulo es del cuarto cuadrante,
Entonces encontramos el ángulo que le hace falta a 300 grados para convertirlo en 360, o sea, 60 grados. Ahora sí, hallemos las razones trigonométricas. Entonces decimos que seno de 300 grados va a ser igual. Pero como este ángulo es del cuarto cuadrante, sabemos que el seno es la y la y en el cuarto cuadrante es negativa, entonces colocamos menos. Seno del ángulo de referencia, que en este caso es 60 grados. Igual. Entonces conservamos este signo menos. Y vamos a emplear este triángulo, que es el que aparece con 60 y 30 grados. Aquí siempre utilizamos los ángulos notables, 30, 45, 60 grados. Listo. Entonces sabemos que el seno de 60 grados es cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3, dividido hipotenusa, que es 2. Listo. Entonces esta sería la respuesta, sin emplear calculadora. Ahora, si usted empleara calculadora, te daría que seno de 300 grados te va a dar menos 0.86. Y usted aquí le saca la raíz cuadrada de 3, que es 1.7321, dividido 2, le da menos 0.86. Mire entonces que seno de 300 grados es igual a menos seno de 60 grados. Estas dos cosas son equivalentes. Vamos a hallar el coseno de 300 grados. Coseno de 300 grados va a ser igual. Como el coseno, estamos hablando de un ángulo del cuarto cuadrante, el coseno es la x. Y la x en el cuarto cuadrante es positiva, entonces aquí hablamos de un signo más. Y colocamos coseno del ángulo de referencia, que es 60 grados. Y decimos, vamos entonces a la gráfica. El coseno de 60 grados es cateto adyacente, que es aquí más la unidad dividido 2, que es la hipotenusa. Y esta sería entonces la respuesta a ese ejercicio sin emplear calculadora. Si usted empleara calculadora, vas a encontrar que el coseno de 360 grados es más 0.5. Y observe que efectivamente esto da 0.5. Ahora vamos a encontrar la tangente del ángulo. Tangente de 300 grados. Va a ser igual. Entonces, la tangente sabemos que es seno sobre coseno, ya y sobre x. Entonces, en el cuarto cuadrante, la tangente es menos dividido más, te da menos. Tangente del ángulo de referencia, que es 60 grados. Igual. Entonces, conservamos este signo menos. Y ahora sí, miramos en esta gráfica, en este triángulo. La tangente de 60 grados es cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3 dividido cateto adyacente, que es 1. Y esto me da menos raíz cuadrada de 3. Esta sería la respuesta del ejercicio sin emplear calculadora. Ahora, si se utiliza calculadora, entonces usted puede verificar que la tangente de 300 grados es menos 1.73. Y esto me da menos, la raíz cuadrada de 3 es justamente 1.73, que es justamente lo mismo. Entonces decimos que la tangente de 360 grados es equivalente a decir a menos tangente de 60 grados. Bueno, veamos este ejemplo 4.
hallar sin emplear calculadora las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente del ángulo φ igual 510 grados. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ver 510 grados equivale a qué. Bueno, entonces vamos a transformar esto. 510 grados lo vamos a dividir entre 360 grados para saber cuántas vueltas hay. Entonces esto está una vez, una por 0, 0 a 0 es 0, 1 por 6, 6 a 11, 5, va 1 por 3, 3 y 1, 4 a 5, 1. Entonces esto quiere decir que 510 grados va a ser igual a 360 grados más 150 grados. O lo que es lo mismo, 510 grados es equivalente a una vuelta más 150 grados. Entonces mire que aquí vamos a considerar el ángulo de 150, que sería un ángulo del segundo cuadrante. Ahora sí vamos a graficar 510 grados. Entonces tenemos acá, ahí llevamos 360 grados, más este pedacito, listo. Entonces, este ángulo que acabo de dibujar acá es un ángulo φ de 510 grados. Bueno, pero entonces vamos a dibujar el ángulo de referencia. Ya sabemos pues que el ángulo de referencia es un ángulo menor de 90 grados, formado entre el lado final y el eje X. Quiere decir que φ sub r sería este ángulo aquí. Este ángulo lo llamamos φ sub r. Entonces, estamos hablando de un ángulo del segundo cuadrante. ¿Sí? Cae en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, la X, que es el coseno, es negativa y la Y, que es el seno, es positiva. Entonces, el ángulo de referencia en este caso, φ sub r, va a ser igual a 30 grados, que es lo que le hace falta a 150 grados para convertirlo en 180 grados. Bien, ahora sí entonces podemos decir, el ángulo φ es del segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante tiene estas características, que la Y es positiva y que la X es negativa. Entonces la Y ya sabemos que es seno de φ y la X es el coseno de φ. Entonces decimos que seno de 510 grados va a ser igual. Es lo mismo que seno de 150 grados y esto es igual. Como el ángulo de 150 grados es positivo, o sea, el seno en el segundo cuadrante, que es la Y, es positivo, entonces esto es igual a más, ahora sí, el seno del ángulo de referencia, que son 30 grados. Venimos al triángulo. Este triángulo es el que necesitamos, puesto que aparece 60 y 30 grados. Entonces, esto es igual a más, el seno de 30 es cateto opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces te da más 1/2.
Si usted utilizara calculadora, el seno de 510 grados te da 0.5. El seno de 150 grados te da también 0.5 y el ángulo de seno de 30 grados también te da 0.5. 1 y 2 te da 0.5. Entonces mire que ahí tenemos tres equivalentes. Seno de 500 grados es lo mismo que el seno de 100 grados, de 150, y es lo mismo que el seno de 30 grados. Bueno, ahora vamos a hallar el coseno de 510 grados. Coseno de 510 grados va a ser igual a coseno del ángulo de 150 grados. Igual. Bueno, entonces el coseno de 150 grados, coseno es la X y la X es negativa. ¿Sí? Entonces, esto mismo que decir coseno de 30 grados. Ahora utilicemos el triángulo. Entonces, esto es igual, conservamos el menos. Conservamos el menos. Y coseno de 30 grados es cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces, el coseno de 510 grados es igual a menos raíz cuadrada de 2, sin emplear calculadora. Si un estudiante emplea calculadora, encuentra que coseno de 510 grados es menos 0.86. Si busca el coseno de 150 grados, le da menos 0.86. ¿Sí? Si busca el coseno de 30 grados, le da 0.86 y con este menos le da menos 0.86, que es justamente raíz cuadrada de 3 es 1 menos 1.73 dividido 2, le da menos 0.86, o sea que estamos en lo cierto. Vámonos con la tangente de 510 grados. Esto es igual. Bueno, entonces tenemos que decir tangente de 150 grados. Mientras no se utilice ángulo de referencia, se coloca igual el signo. Entonces acá decimos que esto es igual. La tangente es y sobre x. O sea, decimos más dividido menos te da menos. ¿Sí? Tangente del ángulo de referencia, que es 30 grados. Y esto es igual. Conservamos el signo menos. La tangente de 30 grados es 1. O sea, la tangente de 30 grados y cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3. Pero ya sabe que esto no se puede dejar así. Esto hay que racionalizarlo. Entonces, menos 1 sobre raíz cuadrada de 3, tenemos que eliminar ese radical. O sea, en el denominador no se pueden dejar radicales. Entonces multiplicamos abajo por raíz cuadrada de 3 y arriba por raíz cuadrada de 3. Entonces esto te da menos raíz cuadrada de 3 y abajo te da simplemente 3. Ya tenemos entonces las funciones trigonométricas del ángulo φ igual 510 grados. Entonces, cuando a usted le den un ángulo de más de una vuelta, simplemente ese ángulo lo divide por 360 grados para ver cuántas veces está 360 grados en ese número. En este caso nos dio una vuelta, que son 360 grados más 150 grados. Bueno, vamos a hallar, sin emplear calculadora,
las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente del ángulo φ igual a 70 del ángulo φ igual 765 grados. Bien, entonces tenemos que representar este ángulo de 765 grados. Pero entonces vamos a determinar cuántas vueltas debe dar ese ángulo para llegar a 765 grados. Entonces hacemos esto. 765 grados lo vamos a dividir por 360 grados. Entonces tomamos los tres números. Está dos veces. 2 por 0, 0 a 5 es 5. 2 por 6, 12 a 16, 4. 2 por 3, 6 y 1, 7 a 7, 0. Entonces me dice que 765 grados son equivalentes a 2 vueltas y queda un pedacito que son 45 grados. O sea que 765 grados va a ser equivalente a 720 grados, que son 2 vueltas, más los 45 grados. Bueno, entonces vamos a graficar ese ángulo. 2 vueltas más 45 grados. Entonces quedaría aquí. Esto es una vuelta. 2 vueltas. Y avanza un pedacito que son los 45 grados. O sea, avanza esto. Este es el lado final. Entonces tenemos aquí que φ va a ser igual a 765 grados. Un ángulo de 2 vueltas más 45 grados. Entonces observe que el ángulo de referencia es un ángulo menor de 90 grados, positivo, formado entre el eje X y el lado final. Entonces aquí el ángulo de referencia es este. Este es φ sub r, que es justamente este ángulo. Entonces usted observa que ese ángulo son los 45 grados sobrantes. Φ sub r va a ser igual a 45 grados. Listo. Entonces, el ángulo, en este caso, el ángulo es del primer cuadrante. Esto quiere decir entonces que la Y es positiva y la X también es positiva. O sea que la Y es el seno del ángulo φ y la X es el coseno del ángulo φ. Bueno, entonces con esto ya podemos empezar. Entonces decimos que seno de 765 grados va a ser igual. Bueno, el seno dijimos que es la y la Y en el primer cuadrante es positivo. O sea que aquí es más el seno del ángulo de referencia. O sea, seno de 45 grados. Y esto es igual. Entonces aquí tenemos un triángulo donde aparecen pues el ángulo notable de 45 grados. Entonces vamos a tomar este ángulo. Entonces seno de 45 es cateto opuesto, que es 1. Seguimos con el signo más 1. Y aquí raíz cuadrada de 2. Pero recuerde que cuando aparezcan radical en el denominador tenemos que racionalizar. O sea, quitar radicales del denominador, para lo cual se multiplica por la misma raíz, por el mismo radical, abajo y arriba.
Y ya podemos decir nosotros que esto es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso sin emplear pues calculadora. Si nosotros buscáramos el seno de 765 grados, esto daría 0.70. Y raíz cuadrada de 2 es 1.41 y algo. Dividido 2 te da 0.70. O sea que es el mismo resultado. Ahora hallemos el coseno de 765 grados. El coseno es la X. Y la X en el primer cuadrante también es positivo. Entonces aquí es más coseno del ángulo de referencia, que es 45 grados. Y esto es igual entonces a más. Entonces igualmente coseno es cateto adyacente, que es 1 sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Tenemos que racionalizar. Ya sabe que multiplicamos tanto el denominador por ese radical y el numerador por ese mismo radical. Entonces aquí obtenemos otra vez raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y ya para terminar tenemos entonces la tangente de 765 grados. Recuerde que la tangente es y sobre x, o sea, seno sobre coseno. Entonces simplemente es dividir. Más dividido menos te da más. Y colocamos aquí la tangente del ángulo de referencia, que son 45 grados. Entonces esto da más. En el triángulo tenemos que la tangente es cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que es 1. Entonces la tangente de 765 grados me da también 1. Y esta sería la respuesta de este ejercicio.